Amen. Thank you. You can return to your seats. Pueden regresar a sus asientos. Hoy no hay clase de niños. Nuestra diaconisa todavía está convaleciente. Al final daré un pequeño informe. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Estuve ausente la semana pasada, así que la lectura de la epístola que ya estaba planificada, la repetí hoy porque estoy trabajando con la carta a Santiago. Y el tema mayor que estoy trabajando, ese es el tema que engloba, digámoslo así, toda la serie de Santiago. Es una epístola relativamente corta. Es sabiduría para el camino. Es decir, que esta epístola tiene perlas, tiene joyas de cómo vivir cada día. Y la vida cristiana es una vida práctica. Hablaba al principio de que dentro del cristianismo existe propiamente dicho todo lo que es una filosofía de la historia, de la comprensión de la vida, cuestiones de lenguaje, lingüística. Cuando uno va a estudiar, uno estudia un montón de áreas, quiero decirle. A mí me encanta eso, estudiar idiomas antiguos, me encanta estudiar la filosofía, el desarrollo de las culturas, literatura, porque la Biblia es todo eso. Pero al fin y al cabo, lo más importante es vivir una vida transparente, una vida agradable a Dios. Todo esto que estudiamos, que es un poquito, digamos, teórico, debe descender a la tierra para algo práctico, para vivir una vida agradable a Dios cada día. El cristianismo está hecho para el promedio de las personas que lo oyen. Cualquiera, por poca educación que tenga o mucha educación, debería ser algo muy comprensible. Y por eso lo he titulado Sabiduría para el Camino. Y aquí les hablaba de una palabra clave acerca de lo que es la sabiduría. ¿Alguien recuerda cuál es la palabra que significa sabiduría que les estaba enseñando? Sapiencia. Los libros sapienciales de la Biblia. La sapiencia es una palabra latina, pero también se usa en español. Si usted la busca en el diccionario, sapiencia, sapienciales, significa sabiduría. Muchas de nuestras palabras en castellano vienen del griego y del latín, que de alguna forma se convierten en palabras usadas en el lenguaje cotidiano, y una de esas palabras es la sapiencia, que es sabiduría. Pero esta sabiduría no solamente son elucubraciones teóricas aquí en el cielo, sino que tiene que ver con cómo vivir cada día, cómo desplazarme paso a paso en esta vida. Y los libros sapienciales hablan de eso. La carta de Santiago, Santiago se piensa que ese era hermano de padre del Señor Jesucristo, era hermano directamente de él. Él escribe esa carta para hablar cómo vivir una vida agradable a Dios. Entonces el libro está lleno de consejos prácticos. Y yo quiero enfocar esos consejos prácticos. Pero el versículo clave que yo creo que es sobre el eje sobre el cual gira todo el mensaje de la carta, se encuentra aquí, y quiero que lo leamos fuerte todos juntos. Leámoslo fuerte. Digamos, así también la fe por sí sola, si no tiene obras. Oiga ese detalle, es una enseñanza muy simple. La fe por sí sola, si no genera un cambio de vida, es una fe ¿cómo? Muerta. Es decir, esa fe no sirve, esa no es la fe cristiana, porque la verdadera fe es una fe que genera, engendra o se traduce en buenas obras. Y yo creo que todos entendemos ese principio, y por eso creo que ese versículo de alguna manera resume el contenido de la carta de Santiago. Es una carta pequeña de 5 capítulos, y voy a tratar de cubrir cada uno de los 5 capítulos para explicar de qué forma se vive la vida cristiana. Y vamos a encontrar temas que para nosotros serán un poquito extraños, pero que están allí, que son bien importantes. Y hoy, ese capítulo 1, estoy terminando el capítulo 1, lo he titulado Cuidado con el enojo y con la lengua. Cuidado, de eso habla la epístola. No sé si usted le puso atención, ahí las tiene en su boletín, téngala a la mano para cuando yo vaya leyendo alguno de los pasajes. Dice cuidado, es una advertencia de no permitir que el enojo nos saque de nuestros carriles. Debemos aprender a mantenerlo bajo control. Ya voy a hablar sobre ese tema, así que dentro de un momento lo tocaré, pero yo creo que es una emoción muy general para todos nosotros, el enojarnos por una cosa u otra, a veces de forma justa y razonada, pero muchas veces nos enojamos de forma irracional que puede explotar en palabras groseras y acciones groseras, y es allí
donde viene la advertencia: cuidado con el enojo. No hay mejor doctor que una mujer, dice la Rana René. Solo hazla enojar y te dirá hasta de lo que vas a morir. No es cierto, pero bueno, lo puse porque la Rana René ya es la autoridad. Acuérdense mis autoridades, el Chapulín Colorado y ahora la Rana René. Así que vamos avanzando, vamos prosperando en el asunto. Yo no sé, yo no soy, ¿cómo se dice? Contra las mujeres, misógino. ¿Han escuchado esa palabra? Por ahí andan en el vocabulario, pero miren lo que dice acá. Las mujeres solo se enojan por 5 razones: por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. ¿Están de acuerdo? Porque sí, también somos los hombres, pero bueno, es misógino el que escribió esto. Y esto sí pasa conmigo. Odio enojarme y que en la mitad de la pelea me hagan reír. ¿Les ha pasado? ¿No es cierto? Una vez yo estaba enojado con uno de mis hijos que había hecho alguna travesura, no me acuerdo qué cosa había hecho, y él me dice, yo le digo, ¿por qué hizo tal cosa? Me dice, papi, yo no fui. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién fue? Fue Tete, me dijo. ¿Se acuerdan de Tete? Tim Marín de 250, yo no fui, fue Tete. Entonces él me dijo, ¿quién fue? Me dice, fue Tete. Ok, yo estaba enojado, pero me hizo reír. Aquí tenemos algo más sabio. El enojo es una condición en la cual la lengua funciona más rápido que la mente. Note qué detalle más interesante. La lengua funciona más rápido que la lengua. Otro dicho de sapiencia: el enojo es una emoción válida. Solo es malo cuando toma el control y te hace hacer cosas que no quieres ni debes hacer, diría yo. Y el último dicho de sapiencia que quiero compartir: la rabia es un veneno que te oxida por dentro. A la larga, la rabia más daño nos hace a nosotros que a otras personas, y por eso es un veneno que viene corroyendo nuestro interior. Pues hoy quiero hablar de tener cuidado con la ira y cuidado también con la lengua, porque de eso habla Santiago. Mire cómo comienza. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Note qué interesante, oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Note qué consejo más práctico. Como dije, en la vida cristiana, mis hermanos y hermanas, no tiene que ver solamente con filosofías y cuestiones etéreas o con el cielo que vamos a partir elevados un día. No. Claro, tiene su dimensión. Yo no estoy diciendo que no, y en su momento hablaré de ello. Pero la vida cristiana tiene que ver con el aquí y el ahora, cómo vivo, cómo hablo, cómo me conduzco. Y aquí Santiago comienza diciendo, mis amados hermanos, note el cariño con que se dirige a ellos. Todo hombre, hablando de la raza en general, hombre, mujer, sea pronto para oír. Alguien ha dicho que por eso tenemos 2 oídos y una boca, para escuchar más de lo que hablamos. Y aquí Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho frases y palabras de las cuales después nos arrepentimos? ¿Cierto o no? A todos nos ha pasado. Y yo creo que ese consejo sigue estando de pie, porque debemos aprender a escuchar más de lo que hablamos. Y dice aquí que debemos ser tardos para airarnos, para enojarnos, para molestarnos. Es decir, la ira tiene su lugar, es una emoción humana que es justa muchas veces, pero cómo la canalizamos y cómo la expresamos marca una sustancial diferencia. Y aquí dice que seamos tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la ira toma control de nuestra vida, muchas veces hacemos y decimos cosas inapropiadas. Yo creo que los grandes crímenes y muchos actos de violencia se han cometido bajo el efecto de la ira, cuando no debería ser así. Cuando estamos molestos y enojados, no es el mejor momento de tomar decisiones, no es el mejor momento de tener una conversación seria, no es el mejor momento para tomar acciones. Debemos ponerla bajo control. Miren lo que dice Santiago. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Hagamos una pausa. Noten la forma en que podemos empezar a evacuar esa ira.
o canalizarla de forma apropiada. Dice aquí que debemos despojarnos de toda inmundicia. Yo creo que es un llamamiento a una introspección. Una introspección significa una autoevaluación, donde yo valoro y sopeso mis principios, mis valores, donde hago una evaluación de qué es lo que me empuja en esta vida a hablar y a actuar. Una introspección. Y cuando nosotros nos autoevaluamos, necesitamos tomar momentos de reflexión. Así como cuando tenemos la confesión, que damos un pequeño momento de silencio para la autoevaluación. Es muy pequeño, claro que sí, pero yo creo que nosotros debemos tener tiempos prolongados de meditación, de autoevaluación, donde escribimos. Yo tengo un diario, hace ya años que tengo un diario donde voy apuntando cosas de mi vida. No solo hablo lo que me pasa, lo que hago, sino donde reflexiono acerca de mi vida. A veces pongo cosas que me han molestado, cosas que me han hecho reír, cosas que tengo que evaluar, cosas que debo cambiar, y es una forma que cuando yo lo reviso me permite autoevaluarme. En este diario, que ya tiene no sé cuántas cientos de páginas a lo largo de varios años, puedo plasmar, por decirlo así, el proceso de lo que hay dentro de mí, cosas buenas y cosas malas, cosas que he vivido y cosas que quisiera vivir. Y por eso yo creo que este versículo es una invitación a la introspección, a la autoevaluación, donde debemos procesar quiénes somos, qué nos empuja, cuáles son los valores que yo sostengo claramente que son innegociables y cuáles son las áreas de mi vida que sí son negociables. Dice: despónjense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. Uno predica, uno enseña, pero esa palabra que lanzamos, por decirlo así, no siempre es bien recibida. Tal vez en el momento nos pareció interesante, pero como veremos dentro de un momento, es como la persona que se ve en el espejo, se vio despeinado, pero no hizo nada y siguió así el día. Debemos permitir que esa palabra fluya en nosotros, entre en nosotros y permee nuestra existencia. Y por eso es que Santiago dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Esa es una frase típica de Santiago, que la dice varias veces en su epístola, porque es fácil decir, hablar y expresarse. Difícil es vivir ese principio que hemos leído y que sostenemos. Dice Santiago acá que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Noten qué término lo dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque ¿qué pasa si solamente escuchamos y no lo ponemos en práctica? Nos engañamos a nosotros mismos, nos autoengañamos. Que todo el mundo sabe que es molesto que nos engañen a nosotros, obviamente, que nos digan mentiras. Pero ¿qué tal cuando somos nosotros mismos los que nos autoengañamos? Y dice aquí que el hecho de solamente leer la palabra no es suficiente. Debemos traducirlo a la vida práctica. Debemos ser hacedores de la palabra. Y aquí viene el ejemplo que les decía. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, note ahí la frase el espejo, su rostro en un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. A ver, ¿cuántos de ustedes estuvieron frente al espejo esta mañana? Todos nosotros, ¿verdad? Por supuesto, por eso se ven bellos y lindos, definitivamente, esa es la razón. Pero a veces nos olvidamos, y yo creo que todos nosotros decimos: bueno, ese pelo está incómodo aquí, debo reacomodarlo acá, y lo peinamos un poco, pero después cuando nos alejamos del espejo, nos olvidamos de los detalles, ¿no es cierto? Y por eso alguien nos dice: mire, tiene el cuello así un poquito torcido, y hay que ponerse un poquito más recto, ¿cierto o no? A todos nos ha pasado. Y entonces dice que el que oye la palabra pero no la vive es como aquel que se ve en el espejo pero no hace ningún cambio. Ahora, yo creo que el espejo es una gran ayuda, obviamente, porque nos ayuda a ver el reflejo de nosotros mismos y autoevaluarnos o llegar a esa forma de introspección, de forma metafórica, digámoslo así, que nos da el espejo. Pero yo creo que el espejo nos da una imagen real de quiénes somos, pero también nos ayuda a elevar un poquito nuestra autoestima. Amar al prójimo como a sí mismo. Uno también se ama a sí mismo, por supuesto, y me gustó esta imagen.
Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. Dígame si no es cierto. A mí me gusta. Así me veo yo de guapo, aunque nadie me lo diga, pero yo así me veo. No importa. Y esa autoestima me ayuda a valorar la vida que tengo y la vida de los demás. Ahora, Santiago sigue con la dimensión práctica de la vida cristiana. Y en el próximo verso, miren lo que dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Dígame si eso no es algo práctico. Dígame si no es algo que podemos vivir cada día. Eso no requiere mayor explicación de parte del pastor para explicar cada palabra, qué significa en el griego, qué significa aquí. No. Es transparente, llano y diáfano. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, esa religión no vale. Yo puedo venir a la iglesia, participar del sacramento, del bautismo, escuchar atentamente lo que predica el pastor, pero si no lo vivo, o si hablo de más y lastimo a los demás, esa religión no vale. No me sirve a mí porque no está cambiando, no está transformando mi vida. Yo no sé cuántos escucharon una canción hace 3 décadas, 2 décadas, no sé, de Arjona, que se llama Jesús es verbo y no sustantivo. A mí me encanta la canción porque habla de muchas cuestiones prácticas. No estoy de acuerdo con todo lo que dije porque creo que hay algunas cuestiones tonteras, pero dice que doña Carlota era la señora más religiosa del barrio y me pinchó como 6 pelotas. Pinchó, que decir, cuando uno jugaba a fútbol o algo así, que le caía en el patio el vecino. Entonces el vecino estaba tan bravo que agarraba la pelota, le metía un cuchillo y se la tiraba a los chiquillos así desinflada. Entonces Arjona dice que doña Carlota era la más religiosa y fue quien me pinchó 6 pelotas, dice. Pero el punto central es que la religión viva tiene que ver con vivir de una forma apropiada. Y en este caso específico, controlar la lengua, controlar el enojo, controlar la lengua, porque si no, dice aquí una vez más, nos engañamos a nosotros mismos. En el verso anterior hablaba de autoengañarse y otra vez aquí lo menciona cuando nosotros no controlamos lo que decimos. No hay más daño profundo que podamos hacer que con la lengua y debemos tener cuidado. Permítame arreglar ese micrófono que... alguien tiene una oreja más grande que con esa me cuesta. Alguien que me la preste. Ya casi, ya la prensé. A ver si no, ahí estamos. Muy bien, es que a cada rato ando así como medio torcido. Muy bien, entonces la religión tiene que ver con la vida práctica. Y mire lo que sigue diciendo aquí Santiago. Déjeme ver si se cambia. Ahí está. Dice, la religión pura y sin mácula. ¿Alguien sabe qué significa la palabra mácula? Y Santiago también nos enseña vocabulario. Culto, ¿qué significa mácula? Mancha significa mancha. Dice la religión pura y sin mancha, vamos a ponerlo, delante de Dios y Padre es esta. Miren cuál es la verdadera religión cristiana. Más simple, más llano, más claro no puede ser Santiago. Por eso es sapiencia, sabiduría para el camino. ¿Cuál es la verdadera religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Note qué interesante. Tiene que ver con visitar, ayudar, auxiliar a los necesitados, acompañarlos en sus luchas. Eso tiene que ver la verdadera religión. Como decíamos, no tenemos que especular, no tenemos que filosofar, no tenemos que tratar de tener una gran comunión con Dios para que nos revele algo que nunca antes nadie había visto. No, es ayudar, es servir, es auxiliar, es ser de utilidad para los demás. Esa es la verdadera religión de la que nos está hablando Santiago. Visitar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los enfermos, a los necesitados. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros y guardarnos del mal. Por eso, mis hermanos, esa sapiencia, esa sabiduría que Santiago nos comparte, nos está diciendo cuidado. Cuidado con el enojo, cuidado con la lengua. Usted viene hoy, escucha la palabra, participa del sacramento y eso es importantísimo. Son pilares de la vida cristiana indudablemente. Pero ¿sabe qué es lo que vale delante de Dios? Cuando usted se va de acá y la forma en que usted vive su vida, la forma en que usted trata a los demás, la forma en que se conduce, el auxilio y la ayuda que usted brinda, eso marca una sustancial diferencia de lo que es ser un verdadero creyente. Y ahora que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, continuamos con el próximo canto, todo aquel que invocare.